Vale, bueno, pues mi nombre es Geraldine Restrepo. Yo hago parte de una fundación, de una organización sin ánimo de lucro que se llama Enfants du 32. Somos una organización que principalmente acompañamos las infancias, pero bueno, antes de hablar de la organización, a mí me gustaría ofrecerles un contexto de nuestro país en este momento. Creo que suena mucho lo que está sucediendo, especialmente en una zona que se llama el Catatumbo, es una zona de nuestro país, pero más allá del conflicto que está sucediendo aquí, realmente tenemos una situación muy compleja a lo largo de nuestro territorio nacional. Colombia es un país muy extenso, con un montón de diferentes territorios. Tenemos selvas, tenemos desierto, tenemos montañas, tenemos una geografía muy compleja, muy extensa, en la cual diferentes grupos armados pues aprovechan esta geografía para ocupar diferentes sitios. Entonces, en estos momentos, el 2025 está siendo un año muy difícil para nosotros. Tenemos presencia de aproximadamente confirmados 10 grupos armados distintos. Esto en el marco de lo que es el conflicto armado, como se entiende. Hay una gran diferencia entre los grupos armados y de la delincuencia organizada, que lo explicaré un poco mejor después. Entonces, estos grupos armados son los que se conocen globalmente como las guerrillas o como estos grupos que están organizados, que tienen una ideología, que tienen una filosofía y que a través de diferentes vulneraciones de los derechos humanos, pues establecen o imponen estas dinámicas. Eh, es muy triste en nuestro país, aproximadamente el 73% de los municipios como de las ciudades tienen presencia de grupos armados. En lo que va del año, apenas 2025, tenemos unas cifras confirmadas de 5.452 desplazamientos forzados. Tenemos una cifra confirmada de 11.896 confinamientos. En los territorios donde se dan estos conflictos armados o donde hay mayores hostilidades, pues las personas terminan por salir de sus territorios, terminan por abandonar sus lugares de origen, por abandonar todo, sus casas, ante estas amenazas y pues migran a otras zonas del país, a otras zonas centrales. Pereira, que es la ciudad donde está ubicada la fundación, es receptora de muchas de estas personas migrantes dentro de nuestra población de esta migración interna. Tenemos un número bastante alto de personas desplazadas, pero también están estas personas confinadas, estas 11.896 personas. Estas cifras son confirmadas a febrero, es decir, que entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, que es este sábado, pues seguramente ese número habrá crecido desafortunadamente. Y se han reportado 27 homicidios. Este es el margen de lo que va del año, pero tenemos un informe que hizo el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre el 2024 y pues estas cifras son aún más grandes, son aún más alarmantes. Tenemos 89 casos verificados de líderes sociales asesinados. Estos líderes sociales son personas de las juntas de acción comunal, son como pequeñas organizaciones dentro de comunidades más pequeñas, que incluyen los barrios de las ciudades, que incluye poblaciones un poco más pequeñas, que están por debajo de los gobiernos locales, de las alcaldías, y estos representantes son quienes garantizan o están en ese ejercicio de garantizar los derechos de las poblaciones. Entonces, estos son uno de los principales objetivos de estos grupos armados, precisamente porque a estos grupos armados no les interesa que hayan personas que quieran la garantía de esos derechos, la protección de las poblaciones. Y ya para empezar a centrarme un poco en nuestro ejercicio como fundación, hay un tema que es de especial interés para nosotros y es el reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco de este conflicto. Y aquí es donde voy a hacer como la especificación de cuál es la diferencia entre los grupos armados y la delincuencia organizada. Estos grupos armados conocidos como guerrillas son grupos que tienen un reconocimiento, que tienen una identidad, que cualquier persona puede reconocer que hay un integrante o que este grupo se configura de cierta manera
por su ideología, porque tienen unos uniformes, porque tienen una estructura organizada, porque obedece a unas jerarquías, a diferencia de la delincuencia organizada y de estructuras criminales. Estas estructuras criminales y la delincuencia organizada tienen presencia, además de en todo el territorio nacional, operan principalmente en ciudades. Por ejemplo, Pereira es una ciudad o sea, altamente afectada por estos grupos organizados en lo que va del año, desde octubre más o menos hasta la fecha. Hemos tenido un montón de situaciones de violencia, de vulneración de derechos humanos, de asesinatos y muertes por disputas territoriales entre estos grupos y este crimen organizado, que esto está alrededor del microtráfico, digamos, está como más relacionado con el narcotráfico, ¿sí? Entonces, estos grupos representan un gran riesgo para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes porque eh, inciden en el reclutamiento de ellos. Entonces, hay un concepto que para mí es muy importante que quede claro y es que existe esta idea de que hay un reclutamiento un reclutamiento no forzado o donde las personas, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes se vinculan voluntariamente a estos grupos y aquí es donde viene la importancia del trabajo de los trabajadores sociales en este tipo de iniciativas porque esta supuesta voluntariedad o esta supuesta iniciativa por parte de estas poblaciones surge de problemáticas sociales muy complejas. Hay vulneración de los derechos, hay violencia intrafamiliar, hay vulneración a estas infancias, a estas adolescencias dentro de los núcleos familiares, dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como fundación? A través de unas estrategias específicas como lo son el arte es nuestro principal mecanismo de intervención, procuramos espacios alternativos y complementarios a las escuelas para que los niños puedan estar en la fundación. Entonces, estos momentos en los que ellos no están en el colegio son momentos de gran y alto riesgo de ser reclutados, de estar en la calle, de estar en las esquinas, esperando como esas interacciones con estos grupos que se aprovechan precisamente de estas vulnerabilidades de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Entonces es aquí cuando el trabajo de organizaciones de base comunitaria como la Fundación y el trabajo de personas que están en el campo de lo social cobra tanta importancia porque ofrecemos estos espacios alternativos en el que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes pueden encontrar alternativas, opciones y más importante, generar pensamiento crítico para tomar decisiones conscientes en sus proyectos de vida. Entonces, em, para hablar un poco más de la fundación existe hace 24 años y durante todo este tiempo hemos tenido diferentes iniciativas en el marco de la paz, no solo con niños, niñas y adolescentes desde la prevención, sino que también hemos trabajado con firmantes del acuerdo de paz que se dio en 2016 entre el gobierno y las extintas FARC. Hemos trabajado con excombatientes, con personas en proceso de reintegración y de reincorporación, que son personas que, por un lado, han dejado las armas de forma individual y voluntaria, y por el otro, las personas en proceso de reincorporación que son quienes han dejado las armas a través de los acuerdos de paz. Entonces, nosotros trabajamos en la implementación de los acuerdos de paz, que tiene un montón de enfoques, incluye un enfoque de infancia, incluye un enfoque de género, incluye un enfoque étnico, que intenta garantizar que tanto las personas que se desvincularon, que dejaron de ser parte del conflicto, y las víctimas podamos tener, y la sociedad civil en general, podamos tener participación activa, podamos tomar liderazgo en esta implementación de estos acuerdos y es parte de lo que hace la Fundación a través de estos procesos de reconciliación entre víctimas y victimarios. Lo pongo entre comillas porque es un poco más complejo, no es algo tan sencillo como blanco y negro. Los conflictos y la paz tienen muchos matices, es algo que se construye y es mucho más complejo que eso. Entonces, lo explico porque no vamos a profundizar tanto en ese aspecto, pero es importante que quede claro como esa lectura. Hablando un poco de los retos que tenemos ahora
Esto tiene una vinculación directa con el cambio de gobierno de Estados Unidos. Creo que conocen que USAID pues limitó los recursos, cerró esta financiación para la cooperación internacional y Colombia recibía un considerable aporte por parte de Estados Unidos y eso también ha, digamos, puesto un poco nos ha puesto en dificultades en la fundación en la ciudad, en el país y nos ha hecho replantearnos nuevas formas como de tanto de buscar financiamientos como de replantear un poco esa lectura que tenemos de esta cooperación internacional, de cómo se construyen estas relaciones para la paz y para el desarrollo comunitario. Entonces, ese es un tema interesante que también estamos trabajando. Y ya para hablar un poco más específico del rol, por ejemplo, de los trabajadores sociales en nuestra organización, actualmente contamos con una practicante y ella está enfocando su proyecto en el marco de la prevención de estas vulneraciones a niños, niñas y adolescentes desde estos contextos virtuales, porque la Defensoría del Pueblo, que es el órgano que se encarga de hacer la veeduría y de garantizar los derechos de las personas en el territorio nacional, han empezado, pues este es el ente oficial, pero no solo ellos han mostrado evidencias e información de cómo a través de estos medios virtuales se están reclutando niños, niñas y adolescentes. Estos grupos que ejercen estas violencias y estas vulneraciones han encontrado a través de estos medios la oportunidad para reclutar. Entonces, ahora mismo ese es el trabajo de la practicante, que se está encargando primero de identificar cuáles son esas problemáticas de base que tienen los niños, las niñas, los adolescentes que están en este momento, pero también para generar esa prevención y esa protección de estos niños, niñas y adolescentes. Y bueno, para terminar, me gustaría decir que el rol o, por ejemplo, lo que nosotros esperamos y en lo que acompañamos a los practicantes es en la posibilidad de enriquecer la perspectiva en el abordaje de las problemáticas sociales, es en la posibilidad de aprender a leer contextos, de entender esas diferencias, esas dificultades específicas y cómo eso contribuye al desarrollo personal, porque la práctica no la centramos solo como en cuál es tu aporte, sino qué te llevas, qué es lo que estás aprendiendo, cómo el paso por nuestra organización y el paso por nuestro país contribuye a ese fortalecimiento de esas habilidades y cómo luego puedes llevar eso a otros contextos globales donde hay que hacer efectivamente una nueva lectura, una nueva eh, organización de esas ideas, de esas experiencias, pero que al fin y al cabo es un conocimiento súper importante. Y hablar de la importancia de la incidencia en la sociedad civil. A veces cuando hablamos de estos temas de paz, de conflicto, de víctimas, dejamos a un lado como la responsabilidad que tenemos como sociedad civil de incidir, de opinar, de construir y de hacer parte de esta construcción de paz. Entonces, pues con eso quería cerrar. Muchísimas gracias por este espacio, por su escucha y pues quedo súper abierta si tienen alguna duda o si quieren algún comentario.